Continuemos con nuestro estudio de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 9. Este va a ser nuestro pasaje base. Dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. El nombre del tema es la Torre de Babel. Y bueno, lo último que estudiamos en la clase pasada fue el capítulo 9 y vimos la edad a la que murió Noé. Vamos a recordarlo en Génesis 9, 28 y 29. Dice, después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Entonces, quisiera que tengamos en mente este dato, 350 años más después del diluvio. Es importante esto porque al final vamos a sacar unas cuentas. Luego tenemos el capítulo 10, y el capítulo de 10, la Reina Valera 60 dice tabla de las naciones, donde se nos describe todos los descendientes de Noé, partiendo de sus 3 hijos, y nos mencionan los lugares en los que se fueron dispersando. No voy a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero voy a resaltar lo más importante. Por ejemplo, Génesis 10.1 dice, esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Y luego empieza primero a hablar sobre los descendientes de Jafet, luego los descendientes de Cam y por último los descendientes de Sem. Menciona 70 naciones provenientes de los 3 hijos de Noé, 14 naciones que provienen de Jafet, 30 naciones que provienen de Cam, y es importante notar que entre ellas está Canaán, donde estaba el Heveo, el Jebuseo, el Feriseo y todos esos ahí están nombrados. Tienes a Nínive, Asiria, Babilonia, Sodoma, Gomorra, entre otras. Entonces, ¿se acuerdan de la maldición de Noé para con los descendientes de Cam, específicamente Canaán? Y una de las alternativas que vimos, de las 2 que yo consideraba más viables, es que precisamente de Cam vendría el linaje de Caín, por así decir, de todos los que son opuestos a Dios. Y bueno, entre los enemigos mencionados bíblicamente como enemigos del pueblo de Dios, pues tienes a los cananitas, tienes a los de Asiria que invade a Israel, Babilonia también, tienes a Sodoma y a Gomorra. Entonces, de Cam viene todo ese tipo de gente problemática que Dios, conforme vayamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos a ver los juicios que Dios emite sobre ellos. Entonces, eran 14 naciones que vienen de Jafet, 30 naciones que vienen de Cam y 26 naciones provenientes de Sem. Ahora, ¿podrías por favor ponerme la imagen número 1? Porque hay un mapa que no lo hice yo, el autor se llama Stephen Miller y hay que darle crédito por lo que él hizo, que no piensen que yo la hice o alguien de Árbol Plantado la hizo. Y él distribuye geográficamente los nombres de estas naciones, en algunos casos con el nombre conocido de hoy en día. Por ejemplo, está Grecia, y no está mencionado Grecia aquí, ¿verdad? Pero tenemos que lo que está en color rojo son los descendientes de Jafet, donde se fueron instalando según Génesis 10. Lo que está en amarillo son los descendientes de Sem. Y aquí está Israel, ¿verdad? Y luego, del lado, lo que está en verde son todos los descendientes de Cam. Y bueno, ya quién sabe si así era Cam, ¿verdad? O sea, ese ya se los imaginó él. No es una foto real. Pero si le quitas el zoom, podemos ver cómo hasta este punto están hablando de cómo se distribuyeron en las tierras. Y vemos que como que en esta parte están muy cercanos los problemáticos con los donde, bueno, es que no me quiero adelantar, ahorita vemos más adelante mejor cómo es que los descendientes de Sem están ligados con lo que sigue en el relato bíblico. Pero bueno, esta es la idea de cómo se fueron distribuyendo. Ahora, este pasaje, por ejemplo, el versículo 5 nos dice, Génesis 10:5, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y entonces esto nos deja ver que, obviamente, antes de la Torre de Babel, la Biblia nos dice que todos tenían una sola lengua. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 10
es posterior a la Torre de Babel. Es decir, la distribución de estas naciones, dado que están divididos entre ellos y cada uno tiene su lengua, esto sucedió después de la Torre de Babel. Entonces el capítulo 10 nos muestra la imagen de cómo estaban divididas. Y luego el capítulo 11, del versículo 1 al 9, nos da la información de cómo es que se dividieron, cuál es la razón de esa división. Porque no teníamos en ningún lugar en la Escritura algo que indicara que había distintas lenguas. Había una sola. Entonces, lo que está narrado aquí en Génesis 10 es posterior a la Torre de Babel. La Torre de Babel es la explicación de por qué quedaron todos divididos y por qué tienen distintas lenguas. Y luego se menciona particularmente a un descendiente de Sem, que su nombre fue Heber. Vamos a Génesis 10, versículo 21 al 25. Dice, Sem, antepasado de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selah, Selah fue el padre de Heber. Heber tuvo dos hijos, el primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, su hermano se llamó Joctán. Ahora, la palabra Peleg significa dividido. Algunos consideran que se le dio el nombre a este niño porque en ese tiempo fue la división en la Torre de Babel, ¿verdad? A esa división se podría referir, pero hay otra teoría, que esta división no era en cuanto a los hombres, sino en cuanto a la tierra, geográficamente hablando, porque algunos estiman que después del diluvio tuvieron que haber movimientos de la tierra. Así que otra teoría es que el nombre Peleg hace referencia a esa división físicamente hablando por los efectos posteriores al diluvio. Entonces, una de las dos es posible, o quizás haya más alternativas. La Biblia no lo explica con detalle, pero el nombre de Peleg es porque fue dividida la tierra. Parece indicar más en el contexto que fue por lo que sucedió en la Torre de Babel, pero no lo podemos saber con certeza. Ahora, ¿por qué Heber es considerado algo especial entre la descendencia? ¿Por qué nos habla específicamente de él? Vamos a Génesis 14:13, nos vamos a adelantar un poquito. Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí la palabra hebreo es ibri, y el diccionario en la concordancia Strong lo traduce así, descendiente de Heber, hebreo. Entonces, este Heber en particular parece ser el que dio origen a los hebreos. Sabemos que Abraham era hebreo, Abraham no era israelita, ¿verdad? Yo he visto mucha confusión en los cristianos en eso, ¿verdad? Cuando le preguntan a Abraham qué era, dicen, era de los israelitas. No, totalmente falso, ¿verdad? Todavía no nacía Israel, nada que ver. Entonces, Abraham era un hebreo y parece que eran de los hijos de Heber, hebreos, ¿verdad? De ahí viene posiblemente la palabra hebreo. Entonces, fíjate que de Sem, de quien Noé habló, diciendo que sería bendito Sem, ¿verdad? El bendito Dios de Sem estaría con él, también con Jafet. Y luego de los descendientes de Sem se resalta particularmente a Heber. Esto podría indicar que se esperaba que el linaje del Mesías vendría de Heber. Ahora nosotros hoy en día, vamos a Lucas 3, 34 al 36, nosotros ya nos tenemos esa duda, ¿verdad? Lucas 3, 34 al 36 habla de la genealogía de Jesús. Y estos versículos en particular dice, hijo de Jacobo, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, y ya te sigues yendo hasta Adán, ¿verdad? Pero entonces Heber está en el linaje del Mesías. Entonces fíjate que cuando se resalta en particular a Heber, en los tiempos de Moisés, cuando lo escribe, Heber tuvo que haber sido alguien considerado importante dentro de toda la descendencia de Sem por la mención particular que se hace de él. Y obviamente podemos entender que ellos esperaban algo de él. De ahí tenemos a Abraham, ¿verdad? Ya de ahí tenemos nosotros en nuestro tiempo que efectivamente es parte del linaje del Mesías. Entonces, desde ese entonces, aunque no sabemos con certeza por qué era importante Heber, ahí está mencionado. Algunos piensan que como Moisés está escribiendo, ¿verdad? Y sabe hacia atrás,
tienes a los israelitas y los israelitas vienen de los hebreos, pudiese estar tratando de explicar el contexto de dónde vienen todos los que están saliendo de Egipto, ¿verdad? De dónde viene Israel. Ahora, aquí hay un dato curioso. Cuando leímos en los descendientes de Sem, estaba mencionado Selaj, o como dice Lucas, Sala, y luego decía que Selaj era hijo de Arfaxad. Pero aquí en Lucas nos dice que Selaj era hijo de Cainán y Cainán hijo de Arfaxad. Y este personaje Cainán no está mencionado en nuestra Biblia. Y para el que lo haya notado, bueno, la explicación es porque en la Septuaginta, de donde se sacó esta genealogía, sí incluye a Cainán. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, por así decir, ¿verdad? La traducción que se hizo en griego, ahí sí está mencionada. Y de hecho, Pablo, Jesús, Pedro y la mayoría de los que están en el Nuevo Testamento están citando partiendo de la Septuaginta. Por eso es que tienes a Cainán aquí y no en el relato que acabamos de leer. Entonces vemos que se hace especial énfasis en Heber o Heber, pero también se hace especial énfasis en otro individuo, descendiente de Cam. Vamos a Génesis 10, versículos 6 al 12. Y este es el punto de partida para entender lo que sucede en la Torre de Babel. Génesis 10, 6 al 12 dice, los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canán. Los hijos de Cus fueron Seba, Jabilá, Sabtá, Ragamá y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabán y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia el sur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cadá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Bueno, ahí tienes mencionado a Nínive y para el tema de hoy, las principales ciudades de su reino fueron Babel. El Reina Valera 60 dice, la primera ciudad de su reino fue Babel. Y luego nos dice que de esa región salió hacia Asur, y eso ya es después de lo que pasó en la Torre de Babel. Pero Nimrod también está mencionado como un hombre valiente, un cazador sobresaliente. Pero al ser de la descendencia de Canaán, no está mencionado como alguien aceptado a los ojos de Dios o agradable a los ojos de Dios. Porque lo que sucede en Babel, entendemos que fue dirigido por Nimrod. Ahora, cuando se nos dice que es un valiente, nos dice, versículo 9, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Aquí la palabra valiente es Gibor y se traduce como fuerte, poderoso o tirano. O sea, habla de alguien que gobierna o tiene poder o dominio, pero entre las traducciones está el ser tirano. Es decir, no lo hace para el bien de la sociedad, sino por dominio solamente. Y esta palabra Gibor, si vamos a Génesis 6:4, cuando se nos habla de los gigantes, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí la palabra valientes es Gibor. Entonces, aquí hay una conexión, ¿verdad? Nimrod es considerado uno de los valientes, tal como los gigantes eran considerados unos de los valientes, o eran valientes en aquel entonces, perdón. Y esto apoya a mi teoría de que no eran gigantes literalmente hablando, sino personajes importantes. Los gigantes, la traducción, el hebreo es Nefilim, los que cayeron o los que tropezaron, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y estos son considerados la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que algunos ven que eran ángeles con humanos y salieron una nueva creación, cosa que yo no comparto, y simplemente hablo de hombres que ejercieron poder o dominio sobre otros. Y este pasaje parece apoyar esa idea. Nimrod es uno de los valientes, igual que los gigantes, personas con dominio sobre los demás. Ahora, cuando nos dice que es cazador, recordemos que después del diluvio ya estaba permitida la carne en la dieta humana, ¿verdad? Entonces, al ser cazador, puede cazar por gusto o por alimento, ¿verdad? O por protección, porque también, como ya se estaba permitida la carne, también las fieras podían comer a los hombres, ¿verdad? Entonces,
cuando nos dice que él construyó, déjame decirte, construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Calá y otras, ahí la palabra construyó es el hebreo baná, edificar, fortificar o poner cimientos. Entonces yo escuché leí algunos comentarios que dicen que considera que Nimrod fue uno de los pioneros en edificar ciudades, en ponerle barreras físicas como protección contra otros hombres o contra las fieras, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a leer con más detalle todo el avance tecnológico que hubo en el reinado de Nimrod, porque en lugar de edificar con piedras, hicieron ladrillos. Entonces, realmente era un gobierno próspero. Cuando se nos dice que dominaba, eso hace referencia no a una democracia, ¿verdad?, sino a una tiranía, ¿verdad? Entonces, este hombre era temido y respetado. Y era tal su influencia que vamos a ver en el capítulo 11 que todos eran como un solo hombre. Todos trabajaban unánimes, bien organizados. Ahora, Nimrod es mencionado en muchas civilizaciones antiguas. Muchas leyendas aseguran que él se autoproclamaba hijo de los dioses. También las leyendas hablan sobre su esposa Semiramis y cómo ella era la madre de los dioses y de su hijo Tamuz. Si tú puedes buscar eso en información extrabíblica, ¿verdad?, lo que se hablaba de este Nimrod. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que era efectivo gobernando. Vamos a leer Génesis 11, versículo 1 al 4. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces, en Babel, donde se dispersaron, dominaba Nimrod. Y ahí, pues aquí nos lo platica bien fácil, ¿verdad? Un día se dijeron, pues vamos a hacer ladrillos, ¿verdad? Y alguien tuvo que haber preguntado, ¿y qué es ladrillo? Porque no existía, ¿verdad? O sea que no nos está explicando realmente cómo llegaron a inventar los ladrillos, sino nos explica de una manera muy escueta que en ese periodo fue cuando empezaron a fabricarse ladrillos. Se usaban en lugar de las piedras y asfalto en lugar de mezcla. Es decir, eso les permitía hacer construcciones mucho más estables. Vamos a ver más adelante que en los tiempos de Moisés se seguía usando ladrillo, no como lo conocemos ahora, ¿verdad? Pero el mismo concepto de ladrillo para construir lo que los egipcios construyeron. Y nos dice el versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. La palabra torre es literalmente traducida como torre o castillo. Y proviene del hebreo gadal, que se traduce como ser grande en sentido arrogante, exaltado. O sea, cuando hablan de una torre, no están hablando solamente de una construcción, sino que la propia palabra implica arrogancia. Es algo que exalta a alguien en particular. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿para qué eran? Eran, como decirlo, recordatorios eternos, así lo veían lo veían ellos. Era una forma en que todas las civilizaciones pudiesen ver semejante construcción y alabaran al que lo construyó. Era una forma de, entre comillas, vivir eternamente, mantener el nombre de algún individuo. Ahora, eso también lo vemos en otras civilizaciones antiguas. Nepal también tiene construcciones piramidales. México tiene construcciones piramidales. Y como común denominador, esas pirámides son para engrandecer algo o alguien. Entonces, estas personas que tienen un solo idioma y que están todos trabajando unidos, pretenden erigir una especie de monumento arrogante para sí mismos. No es una mera construcción. Cuando dice que quieren que llegue hasta el cielo, la palabra Shamayim, esa es la palabra que se usa cuando nos dice la Biblia que Elías fue llevado a los cielos. Entonces, están hablando de literalmente algo muy alto, ¿verdad? Quieren llegar al cielo. Y cuando dice que quieren ser famosos, aquí se traduce como célebre, conocido, famoso, ilustre. Y es decir, entonces lo están
haciendo para ellos mismos. No quieren ser dispersados. ¿Qué tiene de malo el ser dispersado? Bueno, a la luz de lo que hemos leído, recuerden que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. En lugar de estar bien ubicados en un lugar específico, son echados fuera. Caín, cuando es confrontado por Dios, también es expulsado. En lugar de estar asentado, lo manda a dispersarse. Esos individuos no quieren ser dispersados. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿se acuerdan de lo que Dios mandó? Llenar la tierra. Si tú te propones llenar un área con tus descendientes, ¿cuál es la mejor forma de lograrlo? ¿Quedarse todos juntos o dispersarse? Imagínate que tienes hijos y esos hijos empiezan a tener su propia familia. ¿Qué es mejor para llenar la tierra? ¿Que se queden ahí contigo o que vayan y busquen su propio lugar allá más lejos? Entonces, ellos están oponiéndose a algo que Dios había mandado en el sentido de que se dispersaran, o están oponiéndose al castigo de Dios cuando expulsaba a las personas y las mandaba lejos. El punto es que es una señal clara de rebeldía. Ahora, quieren hacerse famosos por medio de esa torre en lugar de hacerlo como la Biblia indica. Porque cuando Dios habló con Caín, le dijo que si hacía lo bueno sería exaltado, pero si hace lo malo, el pecado lo acecha como una fiera. Así que Dios hablaba de que un humano es exaltado por hacer lo bueno, pero estos individuos quieren hacerse una torre para hacerse nombre indistintamente de hacer lo bueno a los ojos de Dios. Es decir, desde muchas perspectivas, esta torre es algo totalmente arrogante desde la postura humana, haciéndose un nombre a sí mismos de manera independiente de lo que Dios hace. Ellos no quieren ser exaltados por hacer lo bueno, que es lo que Dios haría. Ellos quieren exaltarse a sí mismos por medio de la obra de sus manos. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante con la forma en la que Jesús criticaba a los fariseos y a los saduceos, que pensaban que por las cosas que hacen deberían ser exaltados, en lugar de simplemente por hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando vemos esta torre, ¿me pones por favor la imagen número 2? Les decía que es una foto genuina de la Torre de Babel. Claro que no, ¿verdad? Esta es una pintura de un señor llamado Pieter Bruegel en 1563, donde trata de plasmar la idea de la Torre de Babel. Y quisiera que vieras qué tipo de construcción es y cómo se lo imagina, porque tiene muchos detalles, desde lo que hay aquí en las orillas, la gente trabajando. Algunos piensan que este es Nimrod. Te fijas, trae una especie de ropaje real. Y luego la manera en que están edificando, cómo tiene una estructura interna y llega a las nubes y todavía llega un poquito arriba. Como que su objetivo era establecer algo muy, muy alto que se viera desde cualquier parte de la tierra. Ahora, quisiera que me pusieras la imagen número 3. Esta es una reconstrucción virtual de una construcción que se le llama Sigurat, de Mesopotamia, y son las construcciones hacia arriba o como especie de torres más antiguas de las que se tiene evidencia. No se parece a la pintura, ¿verdad? Pero está diseñado de manera en que tú puedes ir hacia arriba. Ahora, no hay escala aquí de qué tan alto es, pero aquí hay una persona y acá hay una persona a los pies de los primeros escalones, ¿verdad? Eran construcciones muy altas y muy, muy, muy antiguas. Ahora, lo que sabemos históricamente de esas construcciones llamadas Sigurats es que el propósito de esta edificación era que los dioses pudiesen bajar a la tierra. Eran la escalera de los dioses. No estaban diseñadas principalmente en que el hombre subiera, sino en que los dioses bajaran. Y al momento en que estos dioses o un dios en particular bajaba, desde ahí gobernaba. Es decir, era como una extensión del trono. Ellos los imaginaban gobernando en el cielo, pero por medio de estas edificaciones ellos podían venir y gobernar el cielo, pero desde la tierra. Y al momento en que ellos descendían,
las personas podían aprovechar para llevarles regalos u ofrendas para conseguir bendiciones de ellos. ¿Me explico? Ahora, lo asombroso es que muchos cristianos piensan que eso sigue vigente. Que van a la iglesia a llevarle algo a Dios para que los bendiga. Y eso es la filosofía pagana de ese tipo de construcciones. En Egipto era igual, los templos en Grecia, siglos y siglos después, sigue siendo exactamente el mismo concepto, la misma idea. Ahí está un Dios que reina y tú tienes que llevarle algo para que te dé algo. Y eso es comunísimo, muy común en las iglesias cristianas. Dicen, ven y preséntate como ofrenda a Dios y Él te va a bendecir. Como si este lugar fuese donde Dios habita, ¿no? De hecho, se oye muy comúnmente, esta es la casa de Dios. Los demonios se quedan fuera, no entran aquí porque aquí está Dios. Y si tú te sales de aquí, el demonio te está esperando allá afuera para devorarte como león rugiente. Bueno, todo eso no proviene de la Escritura. Esa es filosofía pagana, infiltrada en las iglesias cristianas. Porque lo primero que descarta esta noción de que Dios está en este lugar físicamente es que Dios es omnipresente. Podría decir, oye, pero no había un templo donde Dios estaba. Ah, sí, más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Pero si tú te fijas desde la creación que vimos, de los cielos y la tierra y todo eso, todo el universo, específicamente nuestro planeta, era el lugar donde Dios habitaba junto con los hombres. No un templo en específico donde Él llega a estar y desde ahí tiene poder, sino toda la creación es el lugar donde Dios habitaba con los hombres que creó. Entonces, esta forma de pensar y de construir es viejísima y común en muchas civilizaciones, y así como en Nepal y en México también había deidades relacionadas a esas edificaciones. Entonces, no es descabellado pensar que en la dispersión de la Torre de Babel todo ese conocimiento se propagó, ¿verdad? Hacia todas las civilizaciones que conocemos que buscaban eso mismo, engrandecerse o lograr algo de sus dioses a través de estas edificaciones. Entonces, muchos piensan que en este tiempo el hombre era como hombre de las cavernas, ¿verdad? Una persona con poco coeficiente intelectual, más parecida a un simio, que no articulaba muchas palabras. Si le gustaba una muchacha, le daba un mazazo en la cabeza para quedársela. Y ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? En caricaturas, incluso en libros de, entre comillas, historia. Bueno, pero aquí tienes a estos individuos haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Gente muy inteligente, porque no tienen la tecnología que tenemos nosotros y sin embargo, mira el tipo de cosas que podían construir. Ahora, después de entender un poco cómo está todo esto, el dominio de Nimrod y cómo desde las construcciones más antiguas están pensadas en obtener un beneficio propio, ¿cuál fue la reacción de Dios a este tipo de cosas? Vamos a Génesis 11, versículos 5 al 6. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y aquí yo les diría, ¿cuántos dicen amén? Te aseguro que en muchas iglesias gritan amén cuando oyen esto, ¿verdad? ¿Sí entiendes por qué? Porque son todos como uno solo y este es el comienzo. Todo lo que se propongan lo van a poder lograr. Y ese es el esfuerzo que muchos hacen en sus iglesias, ¿verdad? Quieren estar todos unánimes para proponerse cosas y lograrlas porque el favor de Dios está con ellos, ¿verdad? Yo intencionalmente no estoy leyendo el versículo 7 en adelante, porque el versículo 7 en adelante destruye esta idea de que Dios ama la unidad. Porque muchos cristianos, con aras de obtener unidad en el cuerpo de Cristo, sacrifican la verdad. Dicen, aquí no hablamos de Biblia, aquí no nos metemos en esas cosas, aquí nos amamos. Aquí buscamos ser uno, como hermanos, todos juntos, y así Dios nos va a bendecir. Y bueno, fíjate en las palabras de Dios. Todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma y este es solo el comienzo de sus obras. Pueden hacer más. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la Reina Valera 60
En el versículo 5, cuando dice que el Señor bajó a ver la torre que los hombres estaban construyendo, la Reina Valera 60 nos dice los hijos de los hombres. Y se acuerdan que ya había una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Así que la Reina Valera 60 nos deja ver que Dios viene a ver lo que los hijos de los hombres están haciendo. Y los hijos de los hombres, por naturaleza, como todos nosotros, son depravados. ¿Cuál es el peligro de que los depravados se pongan de acuerdo y logren cualquier cosa que se propongan? Precisamente eso, porque su búsqueda y su objetivo es constantemente el mal. Y se lo van a proponer y lo van a lograr. Ese es el problema. Que un montón de depravados se pongan de acuerdo a hacer lo que mejor les parece, ese es el verdadero problema. Y es por eso que tú no puedes poner a la unidad por encima de la verdad. ¿De qué me sirve estar muy unidos si estamos en el error? ¿Me explico? Por eso, pues, es mucho mejor sacrificar la unidad por la verdad. Porque aunque estén divididos, claramente esa división demuestra que hay verdad. ¿Me explico? Entonces, esto parece que es muy bueno el hecho de que sean uno, porque la palabra uno, ejad, es lo que vimos en Adán y Eva, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ejad. La unidad de Dios de sí mismo habla de este mismo concepto. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ejad. Entonces, realmente están de acuerdo, realmente trabajan en equipo y todo bajo el dominio de uno en particular, Nimrod. Tienes un solo gobierno, una sola lengua, un objetivo en común, engrandecerse a sí mismos. Esto es el humanismo. Buscar el propio bien de la humanidad por medio de lo que tú haces. ¿Dices que tiene de malo eso? Bueno, que la Biblia dice que el único que merece gloria es Dios, porque los deseos del hombre de continuo son el mal. Entonces, cuando nos dice, el Señor bajó para observar, le dio el uso que se esperaban de esas torres, ¿no? Que es la forma en la que los dioses bajan. Bueno, pues Dios bajó, pero no para bendecirlos, sino para deshacerle su teatrito, ¿verdad? Destruir ese gobierno que tienen. Esto se parece mucho a lo que vemos en Apocalipsis con el reino de la bestia. Todos están unificados, es un solo gobierno y una sola creencia, y todos están en contra de Dios. Exactamente lo vemos aquí. El Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Fíjate bien que en la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, es muy común que se nos relate que Dios primero investiga. Adán y Eva se esconden, viene Dios y ¿qué hace? No juzga inmediatamente, primero investiga. ¿Dónde estás, Adán? ¿Comiste acaso del árbol que te prohibí? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y luego le pregunta a Eva, y luego, ya que tiene la evidencia, juzga. Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra? Envió a 2 ángeles a ver lo que estaba pasando. Él primero viene y habla con Abraham y dice que venía a ver si realmente la maldad de esas ciudades había sido como se decía. Y después de verlo, juzga. Ahora, ¿no se supone que Dios es omnisciente? ¿Para qué necesitaría venir a bajar a investigar para poder emitir un juicio? Este es un argumento que algunos ateos que sí leen la Biblia tratan de usar en contra de Dios. Es decir, pues mira, si Él tiene que venir a investigar, como también investigó con Caín, ¿dónde está tu hermano? Soy yo guarda de mi hermano, ¿qué has hecho? Después de la evidencia juzga, no debemos olvidar lo que vimos en los primeros temas de fundamentos. Es imposible para nosotros entender algo que no sea en nuestros propios términos humanos. Así que mucho de lo que se habla de Dios, como el brazo fuerte de Dios, o los ojos de Dios que están en toda la tierra, o el trono que está en lo alto, todo eso es lenguaje antropomórfico. Se nos habla de Dios como si fuese un humano para que entendamos lo que está pasando. Y en este tipo de situaciones, no es que estén en contra de la omnisciencia, sino que nos están demostrando que el juicio de Dios es justo y recto.
¿Me explico? Porque es absurdo pensar que en la omnisciencia de Dios, Dios tenga que bajar a ver qué está pasando. El lenguaje antropomórfico, la forma en la que un humano lo haría es esta, si es que va a ser un juicio justo. Y es la forma en la que se nos describe lo que está haciendo Dios. Pero Él no está limitado en ninguna forma en cuanto al conocimiento que tienen. Ahora, se llevan muy bien, viven en armonía y en paz. Lo que construyen es para gloriarse a sí mismo, es un monumento a la arrogancia humana. Como lo comenté en Génesis 4:7, Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vemos que la forma correcta para ser exaltado es que Dios te exalte, no que tú busques exaltarte a ti mismo. Y para que Dios te exalte a ti, es porque haces lo correcto y agradable a los ojos de Él. De hecho, ¿qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? Además de la descendencia, hacerlo famoso. Entonces, ¿es un problema que alguien sea famoso? Depende de por qué, ¿verdad? ¿Por qué era famoso Abraham? Por ser siervo de su Dios, nada más. ¿Por qué se hizo famoso José el Soñador? Por ser siervo de su Dios. O sea, el problema no es la fama, sino el porqué de esa fama. ¿Me explico? Entonces, estos se quieren hacer una torre para hacerse famosos, independiente de lo que Dios pide. Ahora vamos a leer versículos 7 al 9. ¿Qué es lo que hace Dios después de ver lo que están haciendo y de ver de que todo lo que se propongan lo van a lograr? Dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ellos no se entiendan entre ellos mismos. Y fíjate que habla en plural. ¿Por qué en plural? Esto mismo lo encontramos desde Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Dios habla en plural porque sabemos que son 3 personas en la Trinidad. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces imagínate el caos, ¿verdad? No nos dice a qué hora del día fue esto, pero están todos trabajando bien a gusto, bien contentos. Todos entienden lo que tienen que hacer y de repente llega un loco hablando cosas raras. ¿Sí, tú qué? No, que chamamamarracata. Tú le entiendes a este y ese tampoco te entiende a ti ni al otro. ¿Qué problema? Ahora nadie le puede decir nada a nada. No le puede decir a nada que te entiendan, pero obviamente no había un idioma para cada quien, sino que se dispersó entre distintas personas. Entonces alguien tenía que gritar, no sé, algo que le entendieran y a ver quién le hace caso y decir, yo también hablo lo mismo que tú. Y empezar a hacer grupitos, ¿verdad?, entre los que se entienden. Y una vez que se encuentran y se ubican, pues ya no se pueden poner de acuerdo para seguir construyendo porque no hay intérpretes. Nadie entiende el idioma del otro. No hay forma de que digan, bueno, pues un intérprete de uno y de otro idioma y síganle construyendo, ¿no? Es imposible. Así que cada quien agarra su tierra. Y eso es lo que nos dice el versículo 10, el capítulo 10, perdón, cómo se fueron dispersando. Se vieron obligados a hacerlo. Pero precisamente este pasaje demuestra que Dios valora la verdad por encima de la unidad. Y que es un grave error buscar la unidad a costa de la verdad. Debe de ser totalmente secundario el que un grupo de personas que se digan creyentes estén unidos. Lo primero es que tengan la verdad. ¿Y qué es la verdad en términos de los cristianos? La palabra de Dios, la Escritura. Es la Escritura lo que nos une. No nos unimos a pesar de la Escritura. ¿Me explico? Entonces, yo he visto y yo mismo lo experimenté, una carga de conciencia, porque cuando tú hablas la verdad provocas división. Es inevitable. De hecho, la verdad divide. Y yo mucho tiempo cargué en la conciencia, estoy dividiendo al cuerpo de Cristo con lo que enseño.
Algunos hablaban conmigo y decían, Hernán, estás dividiendo la iglesia, ya no enseñes eso. Y yo sí sentía raro porque es cierto, sí estoy dividiéndolos. Hasta que me pregunté quién es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia la forman las ovejas de Cristo, que solo oyen la voz de Cristo y solo siguen su voz, la escritura. Así que se equivocaron, no es cierto, yo no divido la iglesia, la uno. Divido a las cabras de las ovejas. Porque la Biblia dice que al hombre natural le es imposible entender las cosas de Dios. Que la cruz de Cristo es locura para el mundo y tropezadero. Así que al hablar la verdad no divides la iglesia de Cristo. Trazas una división entre los que son de Cristo y los que no. Solamente asegúrate que estés diciendo la verdad. Porque hay muchos que creen que por decir la verdad dividen, pero lo que dicen no es verdad. Y luego se ven a sí mismos con complejo de persecución. Me persiguen por el evangelio, no por tu falsa doctrina, no porque digas la verdad. Ahora fíjate bien, Dios desciende, emite juicio, les confunde la lengua a todos. Se acabó el asunto, cada quien tiene que irse a otro lugar. Se dice, no hay un versículo bíblico, pero leí algunos historiadores que dicen que ahí donde estaba Babel, ahí se fundó Babilonia. Pero no encontré las bases para demostrar que eso realmente pasó. Pero, pregunta, ¿estaba Noé con vida en este tiempo o no? Porque fíjate bien, una cosa es que el diluvio ha quedado muy atrás, ya nadie se acuerde y nadie sepa de quién es Dios. Y otra cosa muy distinta es que Noé siga vivo. Sem, Ham, que sigan vivos, porque ellos son la evidencia del juicio y del poder de Dios. Y que una nación como esta se rebele a pesar de semejante testimonio es simplemente porque rechazan voluntariamente a Dios, no por falta de información. Así que leamos para terminar Génesis 10, versículo 10 al 16, para tratar de rastrear cuántos años han pasado hasta Peleg, que es el que tiene el nombre de la división, que parece indicar que habla de la forma cuando sucedió esto en Babel. Dice, las principales ciudades de su reino, es el 11, Génesis 11. Eso ya lo leímos con Nimrod, ¿verdad? Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Realmente han pasado 100 años nada más hasta Peleg. Y Noé vivió 350 más. Estaba vivo Noé, estaba vivo Sem, estaba vivo Jafet. La evidencia, testimonio vivo de toda la destrucción que sucedió por el juicio de Dios. Les pueden ir a preguntar, no pueden decir que es un mito. Ahí están esos hombres vivos y aún así deciden rebelarse contra Dios. No tiene sentido. ¿Por qué todas estas personas que tienen el testimonio vivente de la destrucción que Dios puede hacer a causa de su juicio, aún así deciden rebelarse? Eso nos habla de la condición humana. Es imposible que el hombre por voluntad propia busque a Dios. Tiene que ser como dijo Jesús: nadie puede venir a mí a menos que sea traído por el Padre. La condición humana natural es enemistad contra Dios. Algunos dicen, mira, tienes un solo gobierno, todos están unidos. Sí, ese es el problema. Que en la naturaleza depravada del hombre cometen mucha más maldad cuando se ponen de acuerdo. Ejemplo, los nazis.
Un gran imperio, muy bien organizado, con mucho estilo. ¿Han visto los abrigos y todo lo que tenían? Un estilacho, pero con ideas totalmente erróneas, equivocadas. Y puestos de acuerdo, han cometido una de las más grandes atrocidades históricamente hablando. Así que el hecho de que Dios interviniera en la Torre de Babel fue para el bien de la humanidad, para el bien de ellos mismos. Aunque algunos creen que Dios estaba celoso y enojado porque ya no le hacían caso, ya no era necesario y pues tuvo que venir a decirles, no, aquí el bueno soy yo, cosa que es totalmente absurda. Entonces, la Torre de Babel es un ejemplo de lo que aún hoy en día pasa. El hombre quiere hacerse un nombre, quiere ser exaltado por las cosas que él hace, totalmente independiente de lo que Dios pide. No es que no tenga la información, es que voluntariamente la desecha, ¿verdad? Así que si estamos contados entre los hijos de Dios, es solo por pura misericordia, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Antes de pasar a la sección de preguntas. Quisiera que nos enfocáramos en pedirle a Dios esto, que nos conceda sobre todas las cosas tener verdad antes que unidad, como ven. Si algún día entre nosotros, como el domingo lo leí en el caso de los apóstoles, de los pastores, Pablo le dijo a la iglesia, de entre ustedes se levantarán algunos que engañarán a las ovejas. Vamos a pedirle a Dios que, a pesar de que eso pase entre nosotros, porque no se puede evitar, que de entre nosotros de repente alguien quiere enseñar cosas que no están firmemente en la Escritura establecidas o que descaradamente tuercen la Escritura. Que Dios nos dé sabiduría para permanecer en la verdad, que no seamos arrastrados en el error. Cuando la amenaza viene de fuera la detectamos fácil, el problema es cuando es de aquí adentro, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Te damos gracias porque reconocemos que es por tu inmenso amor y misericordia para con nosotros, totalmente inmerecido, que seamos contados entre tus hijos. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu obra en nuestras vidas, si no nos hubieses regenerado, seríamos todos enemigos tuyos, Señor. Seguiríamos en la corriente del mundo tratando de exaltarnos a nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos y todo lo que hacemos lo seguimos haciendo por nuestro propio beneficio, pero tú nos cambiaste. Tú nos hiciste humillarnos ante ti, Señor, y es lo que te rogamos, que así sigamos. Que no permites que ninguno de nosotros tenga un concepto mayor del que debe tener, ni menor tampoco, Señor. Que cuando entre nosotros se presente lo que la Biblia advierte, personas que quieran enseñar un evangelio diferente, que torciendo la Escritura quieran hacer una versión distinta de lo que es el evangelio, concédenos por sobre todas las cosas, Señor, aún a pesar de la unidad, concédenos permanecer en la verdad. Que nunca, bajo ninguna circunstancia, cambiemos la verdad por otra cosa. Que nunca esté negociable. Que nunca, por más beneficio físico que pueda darnos o aparente beneficio, que jamás negociemos con tu verdad. Permítenos permanecer firmes hasta la muerte si es necesario, para ser hallados fieles a ti, Señor. Que en ningún momento estemos dispuestos a sacrificar tu palabra con objetivo de obtener algún beneficio. Concédenos permanecer fieles y así como tus apóstoles y muchas personas en la Biblia, aunque les costó su vida, tú los mantuviste fieles con tu poder para que puedan estar contigo en la eternidad, Señor. Y eso es lo que te pedimos. No importa cuánto sea la presión, cuánto sea el precio que haya que pagar aún nuestras vidas, concédenos permanecer firmes y fieles a la sana doctrina, Señor, que hemos recibido en tus escrituras, de los apóstoles, de ti mismo y de los profetas. Gracias de antemano porque sabemos que hemos pedido conforme a tu voluntad y por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. ¿Aquí me ayudan? Aquí hay una pregunta.
Sí, buenas noches, Hernán. Buenas noches. Partiendo del pasaje donde habla que el hombre se propuso a construir una torre que llegara al cielo, tendríamos que irnos con la idea o con el entendimiento de que tal torre jamás existió. De hecho, era como que un deseo del hombre de construir algo que llegara al cielo. A la fecha no hay evidencia de que esa torre existió, y tomando como referencia el versículo que dice que cuando ellos se proponen, Dios viene y los confunde. Entonces, tendríamos que irnos con la idea que no hay evidencia hasta la fecha de lo que yo estudié, ¿no? En un tiempo. Sí, No no fue terminada, porque ahí dice lo que los hombres estaban construyendo. Ajá. Es decir, se lo propusieron y por eso de hecho en la pintura que yo puse se veía como que estaba en construcción. Okay. No sabemos qué tanto pudieron avanzar, pero sí estaba iniciado. Es decir, con certeza podemos decir que no estaba terminada, pero la empezaron a construir. ¿Qué tanto avanzaron? ¿Quién sabe? Pues no hay referencia, ¿verdad? Y en lo que sí concuerdo y se me hace muy importante es que nosotros como cristianos que no seamos o no caigamos en esa arrogancia como hijos de Dios en que pues yo sé mucho de la Biblia, yo tengo mucha fe, como muchos pregonan y tratan de exaltarse como si realmente eso, o un auditorio muy bonito. En eso consistiera la vida en el Señor, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo. Muy bien. Sí, como ven ustedes, nosotros no nos enfocamos en un auditorio muy bonito. Lo importante es venir a aprender. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta va referente a la de cuando dice hijos de los hombres. Antes del diluvio, pues mirábamos que los hijos de los hombres y los hijos de Dios sería la descendencia de Sem, y la de los hombres sería la descendencia de Caín. En esta parte, cuando menciona la Reina Valera los hijos de los hombres, nos referimos ahora a la descendencia de Cam, porque sería la descendencia de Sem y Jafet, la descendencia de Dios, ¿no? Sem y Jafet. Sem y Jafet. Sí, de hecho, esa es una de las posturas que estudiamos. De la descendencia de Cam vienen los hijos de los hombres, y de Sem y de Jafet vendrían los hijos de Dios. Aunque aquí específicamente se resalta a Eber, ¿verdad? ¿Qué otros había? No sabemos, pero de perdido podemos saber que había algo en particular en Eber, y por ser de la descendencia de Sem, seguramente tenía que ver algo con conocer a Dios, pero hasta ahí. Gracias. O sea, no significa que todos sus descendientes eran creyentes, ¿verdad? Pero en ese linaje se estaba manteniendo a los hijos de Dios para que de ahí viniera el Mesías. ¿Alguien más? Buenas noches. ¿A dónde está el micrófono? Acá. Allá. Ahorita mencionaste que el hombre no busca voluntariamente a Dios. Uh-huh. Entonces mi duda es, ¿Dios nos busca al hombre? ¿O tampoco? Bueno, es que mira, si decimos que Dios busca al hombre, tendríamos que ver como si Dios estuviese intentando hacer algo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios llama al hombre. Según el día y la hora especificada por Dios, Dios lo llama para que venga a los pies de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Dios buscando al hombre, lo vemos como si no fuera omnisciente, ¿verdad? Porque no lo encuentra. Tiene que buscarlo, cosa que viene a ser absurda a la luz de los atributos de Dios. Si Él es todopoderoso y Él lo sabe todo y está en todo lugar, por consecuencia, como dice la Biblia, lo ve todo, ¿cómo buscaría a alguien? Por eso, hablar de Dios buscando tendría que ser mero lenguaje antropomórfico para tratar de explicarnos otra cosa, que la Biblia le llama directamente, Dios lo llama. Y cuando Dios te llama, no hay forma de que te puedas resistir, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Acá. Buenas noches. Buenas noches. Ahí en Génesis, el versículo 10:4, los hombres estaban planeando hacer ese monumento para no ser dispersados. 11:4, sí. Bueno, 2:4. Sí. En base a eso, podemos entender o suponer
que ese temor de los hombres a ser dispersados es porque estaban haciendo mal las cosas. Por eso puse yo dos posibilidades en cuanto a ser dispersado. Una era evitar el juicio de Dios, como con Caín y Adán y Eva, ¿verdad? Y la otra era no obedecer el llamado de ir a llenar la tierra, sino rebelarse y quedarse en un solo lugar. Pues entonces ahí los hombres daban por hecho que estaban mal, o sea, que estaban haciendo algo mal para que pensaran que que alguien los fuera a dispersar. Claro, de hecho, al ser llamados hijos de hombres, se sabe que son gente malvada. Y de hecho, por eso la definición en el hebreo de lo que es una torre implica arrogancia. Entonces, desde el momento en que planean hacer eso, ya no están pensando en lo absoluto en Dios. Y eso ya es faltar al primer más grande mandamiento, ¿verdad? Bueno, en base a ese mandamiento, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Comentaban la semana pasada o estas semanas que pasaron con Génesis sobre las leyes noágidas. Ujú. De esas leyes o en la Biblia se desprende el mandamiento ese de amarás al Señor tu Dios. Sobre Bueno, no todas es que las se cosas. desprenda de ahí, siempre ha estado vigente, porque si Él es el hacedor y Él es el que sostiene todas las cosas, ¿por qué habrías de ser idólatra, verdad? El único que merece gloria es Él. Y ahí lo que comentaba sobre la verdad y la unidad, obviamente estaban unidos para el mal, pero ahí, ¿cuál era la verdad ahí en ese entonces? Por así decirlo, si vale la pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es Dios, ¿verdad? Cualquier cosa que te propongas hacer independiente de Dios es maldad, es pecado. Si Dios es bueno y no quieres saber nada de Él, todo lo que hagas es malo. ¿Me explico? ¿Alguien más? Gracias. Buenas noches. Hace unos momentos decías que Dios, aunque la Biblia dice sus ojos, no tiene ojos, no tiene dedos, no tiene manos, ¿verdad? Aún sin embargo, Dios escogió el género masculino, porque decimos Dios, ¿verdad? No decimos diosa, y Jesucristo mismo le llama Padre Ujú. en repetidas ocasiones. Y hay algunas personas que hacen polémica acerca de esto, ¿verdad? De que Dios no tiene sexo, ¿verdad? Y yo les digo, ni tampoco tiene dedos, ni tampoco tiene ojos, pero yo no voy a discutir contigo eso. Si quieres continuar con eso, pues, oye, enciérrate en tus creencias, ¿verdad? Eso no es un punto para discutir, ¿verdad? Hay cosas más importantes, ¿verdad? Como ama a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, haz el Sí. bien, no hagas el mal. Y Hernán, tu posición en cuanto al género de masculino, ¿qué mencionas tú? Bueno, Dios es asexual, ¿verdad? No puedes hablar de masculino o femenino en Él. Y al preguntar por qué se identifica en género masculino, algunos incluso tratan de verlo como discriminación hacia la mujer. Pero si hablamos del lenguaje antropomórfico y Dios quisiera hablar de sí mismo, identificándose con uno de los géneros, ¿cuál sería el que describiría mejor a Dios según su propia creación? Porque primero fue el hombre y la mujer es tomada del hombre. Si Dios hablase de sí mismo como mujer, indicaría que Él no es lo primero, sino que Él viene de algo más, y eso sería un error. Por eso, hablar de sí mismo como en género masculino representa más fielmente la idea de que Él es el primero y el único, ¿verdad? Entonces no se trata de racismo o de despreciar al género femenino, sino de la figura que Dios elige para transmitir. Como cuando la Biblia habla de su brazo fuerte, ¿verdad? O de su diestra. Entonces significa que Dios no es zurdo. Bueno, no, es que en la mayoría de las personas el brazo fuerte pues es el brazo derecho. Hablar de la diestra de Dios te comunica que es lo más fuerte que hay, no porque Él prefiere a la derecha, a la izquierda, ese tipo de cosas. Entonces, cuando Dios se refiere a sí mismo en género masculino, antes del pecado, pues Él tendría que hablar de sí mismo como el primero. Y después de la caída de Adán y Eva, sería todavía más complejo que se relacione como, o que se describa como mujer, porque la mujer está bajo sujeción. Estaría describiendo incorrectamente cómo es Dios. ¿Me explico? ¿Alguien más? Ya no hay, ¿verdad? ¿Ah, sí?
otra vez. Cuando Dios creó al universo, el mundo y el hombre, de ahí al diluvio pasaron 1600 y algo de años. Bueno, si mal no recuerdo. Y en base a lo que comentaba de Pelec, son 100 años lo que pasó desde el diluvio hasta Pelec, que se supone, o hay las diversas teorías, que es cuando se hizo lo de la Torre de Babel, se dividió la tierra, ¿no? Comentaba ahí sobre la maldad, nada más Noé fue llamado justo, no los hijos. Y bueno, ahí en cuanto al que Dios habló, hizo un pacto con los hijos de Noé y con Noé mismo del arco, su arco en la tierra y todo eso, cuando vaya a llover y todo eso. Vaya, ya conocían de Dios porque el pacto lo hicieron con él. Pero aún así, suponiendo que la Torre de Babel fue en 100 años, fue demasiado poco tiempo, vaya la frase, para que se perdieran en ese camino, ¿no? Sí, pero si te fijas, Nimrod y toda esa raza es de Canaán. Bueno, ahí a lo que comentaba sobre Noé, lo que dijo de Canaán, de su hijo, bueno, de Cam, no es Cam, ¿no? El hijo. Sí, Cam, pero la maldición fue a Canaán. Bueno, es en base a esa palabra, maldición. Fue en base, o sea, Canaán fue por la maldición, Nimrod y todo eso, o Noé ya había visto algo de eso, en eso. Son las dos alternativas que vimos. Que Dios estuviera profetizando lo que iba a suceder por medio de Noé, o que Noé, en base a lo que vio, determinara lo que iba a suceder. Entonces ahí podemos se puede entender que la embriaguez de Noé, en virtud del nacimiento de Canaán y toda la descendencia de ellos, fue más o menos por las mismas épocas, suponiendo que fueran 100 años de la Torre de Babel y la embriaguez de Noé. No, pues, hicimos el esfuerzo por tratar de determinar cuánto tiempo había pasado y vimos que no se podía. Lo que sabíamos es que ya estaba Canaán, pero igual Canaán podía haber sido un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, tenía que haber nacido ya Canaán, definitivamente no pudo haber transcurrido todo el tiempo la Torre de Babel. Pero hasta ahí, el hecho de que tengas ese problema en la Torre de Babel de la descendencia de Canaán, ahí ya nos deja ver que cuando Noé habla de Sem y Jafet, los bendice. Y sabemos que Noé no tiene poder para bendecir ni para maldecir, la bendición es de Dios. Entonces, si está hablando de parte de Dios, entonces nos deja ver que también Sem y Jafet fueron declarados justos, pero Cam no, ni su descendencia. Gracias. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas o ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo. Bueno.